Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Vamos a hablar también de temas de salud. Preguntarle de inmediato, ¿cuándo fue la última vez que le dolió la cabeza? ¿Cuánto tiempo le dolió justamente la cabeza? ¿Qué hizo? ¿Se preocupó? Bueno, justamente vamos a hablar de esto, de la relación de los dolores de cabeza, cuándo hay que preocuparse y cuándo, ojo con esto, nos puede dar algún tipo de indicio de un problema más grave. De hecho, el mes que estamos cursando, el mes de mayo, es el mes de concientización de los tumores cerebrales. Estamos acá en el estudio con el doctor Marcos Ramírez. Él es neurocirujano de la FALP, de la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hola Loreto, un gusto estar acá. Muchos saludos a toda la audiencia. Sí, doctor, muchas gracias por acompañarnos y la idea no es, contar en qué consiste justamente el tema del mes de concientización, pero también los dolores de cabeza. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza? ¿Cuándo hay que preocuparse, doctor, de justamente este tipo de malestar? Bueno, la cefalea, dolor de cabeza, como se le llama comúnmente, es un síntoma muy habitual en la población general. ¿Ya? Y lo que hay que tener presente primero es que la mayor cantidad de veces que uno le duele la cabeza es algo netamente benigno, algo esporádico, algo que es una patología que a veces requiere tratamiento y otras veces pasa sola. O sea, tampoco hay que asustar a todo el mundo y pensar que porque tuvo un dolor de cabeza significa que tiene un tumor cerebral. No es sinónimo. Pero hay ciertas características de los dolores de cabeza que uno le hacen preocuparse un poquito más. ¿Cuáles, por Ya, por ejemplo? ejemplo, una persona que no es habitual que tenga dolores de cabeza y parte con un dolor intenso, que puede ser peor al despertar, que se asocia, por ejemplo, al toser o al realizar algún esfuerzo, eso llama la atención y eso hace que nos hace aconsejar al paciente a consultar. Eh, pero alguien, por ejemplo, que tiene antecedentes familiares, padre, madre, que sufrieron dolor de cabeza, migraña, es lo típico, y que se relaciona mucho o sea, con la herencia, Sí. esos son dolores que no deberían alarmar mayormente a la población, sino que más bien ir a un especialista, a un neurólogo para que los trate, pero no sugestionarse y pensar que se trata de un tumor cerebral. Claro, ya hemos hablado de algunas características de los dolores de cabeza que podrían alertarnos. Usted mencionaba que sean en la mañana, que sean al despertar. También que Y me llamó mucho la atención, cuando uno tose o hace un esfuerzo, se relaciona con un dolor de cabeza. esos dolores de cabeza se pueden relacionar con una masa Ajá, en el cráneo, porque la masa en el cráneo, un tumor, sí. hace que aumente la presión intracraniana. Entonces, cuando uno en la noche muchas veces hipoventila, eso hace que las arterias se dilaten, los vasos sanguíneos se dilaten y eso aumenta aún más. Entonces, por eso en la mañana o en la noche es cuando el nivel de oxígeno en el organismo está más bajo y por Ujú, eso puede hacer doler un poquito más la cabeza por una hipertensión endocrinal transitoria. ujú. Lo mismo sucede cuando uno hace un movimiento de Valsalva, que se llama, debido a que súbitamente aumenta la presión dentro Cuando del es un cráneo, esfuerzo. un esfuerzo, claro, aumenta la presión intracraneana y si ya hay algo que está haciendo que esté alta, al uno hacer el esfuerzo, hace que suba aún más y eso puede provocar también un alza transitoria de la presión, no estoy hablando de la presión arterial, sino que de la presión intracraneana. Sí. Eh, También cuando uno, por ejemplo, está de pie y se acuesta, ahí también aumenta transitoriamente la presión intracraniana. Entonces, eso cuando ya existe una patología ahí dentro, imagínense, no sé, una pequeña pelotita de ping-pong que está ocupando espacio, Ujú. y uno exige más al cuerpo, puede hacer que se manifieste un dolor de cabeza. Entonces, eso no son dolores de cabeza habituales como la cefalea tensional o la cefalea migrañosa, sino que son dolores de cabeza que a uno le deberían hacer pensar un poquito que debería verlo un médico. No necesariamente un especialista, podría ser un médico general primero, contarle en el consultorio, contarle los síntomas y él discriminar si es que se trata o no de algo que requiera algún estudio o derivación a especialista como neurólogo o neurocirujano.
Pero en esos casos sí vale la pena consultar. Doctor, cuando estos dolores de cabeza que son intensos vienen acompañados con náuseas o con ganas de vomitar o derechamente con vómitos. Claro, también los vómitos están asociados a un aumento de la presión intracraneana. Es por eso que dan náuseas y vómitos cuando uno tiene un alza de la presión. Es todo un juego de presiones, espacios, flujo de líquido, el que ocurre en el cerebro y que hace que se produzcan estos síntomas. Sí. Ahora, no siempre el dolor de cabeza es el síntoma más habitual en los tumores cerebrales. Ya los tumores cerebrales se detectan en su mayoría por un déficit neurológico progresivo. ¿Ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que un paciente que empezó con una debilidad en la mano, tal vez se manifestó con cosas muy sutiles como problemas para escribir, y que después empezó a crecer, como a caérsele las cosas de la mano. Cosas más motoras. Claro, lo más frecuente son eso, déficits neurológicos motores. Y esto ocurre más o menos en 2/3 de los pacientes con tumores cerebrales. El dolor de cabeza, sin embargo, ocurre en el 50% de los tumores cerebrales. O sea, una persona puede tener también un tumor cerebral sin tener dolor de cabeza. Doctor, también había un factor que es el estado de ánimo. Sí, o sea, y también al revés, incluso. El estado de ánimo se puede ver afectado por un tumor cerebral. ¿Ya? O sea, en realidad el tumor cerebral puede dar en cualquier parte de nuestro cerebro. Depende la zona en la cual se ubica la lesión, qué síntomas va a producir o sentir el paciente. Por ejemplo, si se producen en el lóbulo frontal, pueden producir síntomas, cambios de estado de ánimo, por ejemplo, abulia, o sea, no sentirse con ganas ni energía de hacer cosas. Desanimado, básicamente. Claro, apatía, indiferencia frente a algunas cosas que no son habituales que el paciente reaccione de esa forma. Entonces, también en el área frontal también, pero un poco más posterior, se pueden producir síntomas como los que comentaba, déficit motor, déficit o sea, que el paciente tenga problemas para iniciar un movimiento también. En los otros lóbulos, parietal, por ejemplo, pueden haber problemas sensitivos, que siente una sensación extraña en el lado contrario del cuerpo. Si el tumor cerebral es, por ejemplo, el lado derecho, es habitual que el síntoma sea del lado izquierdo. Y al revés, el lado izquierdo porque las vías están cruzadas. Y así también los lóbulos temporales. Hay cosas como muy extrañas que pueden manifestar los tumores cerebrales. Por ejemplo, en el lóbulo temporal, alucinaciones auditivas o alucinaciones olfatorias. Y estos síntomas, doctor, también, por ejemplo, el tema de la memoria, de olvidar las palabras, de olvidar lo que uno hizo ayer, yo me imagino que también está muy relacionado a nuestro estilo de vida, el estrés, todo lo que hemos pasado, sobre todo en los últimos 2 años, ¿no? Pero también el olvidarse cosas, olvidarse números, olvidarse lo que uno hizo hace poco. Claro, en personas que, por ejemplo, no se espera que tengan un problema de memoria severo y empiezan a olvidar cosas que son realmente sorprendentes para sus familiares, también puede ser un síntoma de un tumor cerebral. Eso se ubican principalmente en el lóbulo temporal. Usted, doctor, ha mencionado, claro, partes de la cabeza. Volviendo al tema del dolor de cabeza, ¿hay algunas zonas o formas de dolor que nos aprieta la sien o que nos duele acá abajo en la nuca, en fin, que pueden darnos luces de una u otra cosa? Porque recordemos también el dolor de cabeza puede estar relacionado desde la falta de hidratación, al estrés también o a otros factores, ¿no? ¿Alguna zona que nos debiera despertar las alertas? Claro, o sea, yo creo que primero un poquito decir cuáles son los dolores de cabeza típicos y que no se relacionan con... esperar, digamos, claro, ¿no? ¿Ya? Y que no se relacionan con tumores cerebrales. El más frecuente, los dos más frecuentes son la migraña, la cefalea migrañosa y la cefalea tensional. Ya que la cefalea tensional, como su nombre lo indica, da por estrés, por una persona que está agotada, o bajo por circunstancias mucha presión. Es una cefalea que da en la zona posterior, como occipital. Ya, que duele acá abajo claro, en la cabeza acá. Claro, no tiende a mejorar tanto con los analgésicos habituales como paracetamol o AINES, no mejora tanto con eso.
El paciente lo asocia claramente a un factor gatillante que es el estrés. Eso es como bien característico. Las cefaleas migrañosas, en cambio, son cefaleas intensas que dan a una persona que puede tener antecedentes familiares, padre, madre con el mismo problema, y que a veces pueden asociarse a algún aura, o sea, el paciente sentir o ver algunas luces que dicen, me va a llegar el dolor de cabeza y fijo que le va a llegar el dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza que lo deja al paciente prácticamente acostado en la cama, con la luz apagada, sin escuchar ningún sonido, porque se produce esta fobia a las luces, a los sonidos, y el paciente tiene que estar lo más tranquilo posible hasta que se le pase. ¿Y ese dónde duele la cabeza? ¿La puede migraña? doler, este dolor de cabeza es variable, a veces duele el lado izquierdo, a veces el derecho. En cambio, cuando un dolor de cabeza duele siempre en la misma zona, ¿Ya? eso sí es un factor un signo de alarma, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo? Porque claro, usted decía que la cefalea tensional no siempre se resuelve con algún tipo de analgésico, pero cuando hablamos ya de este tipo de dolor de cabeza, usted dice siempre la misma zona. ¿Cuánto tiempo? Porque puede durar un día, un par de horas, una semana. Claro, lo característico del tumor cerebral es que no deja de doler, sino que una lesión que está ahí provocando conflicto de espacio va a estar siempre provocando el síntoma. Entonces, y si se trata de una lesión benigna, de estas que crecen lentamente, el paciente puede puede empezar con el dolor que empieza con un dolor que puede partir muy pocas horas al día o minutos al día, pero a la larga va creciendo y finalmente termina con dolor de cabeza prácticamente todo el día. Lo mismo si es una lesión más agresiva, pero esto ocurre en un lapso de tiempo mucho menor. O sea, un tumor cerebral maligno al crecer rápido provoca un síntoma repentino que antes no tenía el paciente. En cambio, los síntomas benignos, el paciente a veces tiende a confundirlo con su estado normal. O sea, antes, por ejemplo, hace un año le puede haber dolido la cabeza a una persona de forma esporádica y cada vez se fue incrementando eso y al final asocia como que eso es su estado natural. Normal, sí. Vale de todas maneras la pena que esa persona consulte a un especialista. ¿Al cuánto tiempo de los dolores? ¿Estamos hablando de días, de semanas? Claro, es que depende también en cuánto tiempo se instalan los síntomas. Porque si es un síntoma intenso que se instaló hace pocos días, eso amerita una consulta rápida al servicio de urgencia, porque puede ser no un tumor cerebral, sino que un accidente vascular, un aneurisma roto. Entonces, un dolor de cabeza súbito, sobre todo si viene acompañado de pérdida de conciencia, eso es sinónimo de urgencia, sinónimo de acudir al servicio de urgencia más cercano. Perfecto. En cambio, si es un dolor un dolor de cabeza que era poco intenso y que cada vez se hizo más intenso y que puede ser en un periodo de meses o semanas, eso amerita que la persona acuda a un consultorio o tomar hora con algún especialista. Para tener una opinión al respecto. Claro. Vamos a hablar de los tratamientos, vamos a hablar de los factores de riesgo, de las edades. ¿Qué pasa? ¿En qué edades se puede concentrar el diagnóstico de estos tumores cerebrales? ¿Qué pasa con los niños, con el dolor de cabeza en los niños también? De eso y mucho más vamos a hablar al regreso de esta breve pausa con el doctor Marcos Ramírez, que es neurocirujano de la FALP. Vamos y volvamos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. El mes de mayo es el mes de la concientización de los tumores cerebrales. Nos está aclarando todas las dudas el doctor Marcos Ramírez, es neurocirujano de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, y hemos hablado de las características de los dolores que podrían acompañar la presencia de algún tumor cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener una persona frente al tumor? Esa es una muy buena pregunta porque todavía no está bien claro los factores de riesgo. Ya hay algunos tips que podrían hacer recordar cuáles son más o menos las cosas los eventos que se relacionan en la vida de una persona a sufrir un tumor cerebral. Por ejemplo, el tabaco no se relaciona con tumores cerebrales como sí en otros tipos de cáncer. Pero a la vez, por ejemplo, si a una persona por fumar le da un tumor pulmonar, un cáncer pulmonar, y genera una metástasis cerebral, ahí a través de esa vía sí se relaciona. Indirectamente. Claro. Uh-huh. Entonces los factores de riesgo para tumores cerebrales incluyen los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. Y específicamente para los tumores cerebrales, los que llamamos primarios, los que nacen en el cerebro y no son producto de una lesión que partió en otro órgano y se fue al cerebro, o sea, una metástasis. Los factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, haber recibido radioterapia cuando niño, radiación ionizante. Se relaciona, por ejemplo, con el hecho de a futuro desarrollar meningiomas, que son tumores benignos, pero que pueden causar muchos problemas según el sitio del cerebro en donde están. También hay enfermedades genéticas que se relacionan a desarrollar tumores cerebrales. Por ejemplo, la neurofibromatosis es la más frecuente que vemos en pediatría. ¿Factores hereditarios hay? Para desarrollar tumores cerebrales, no. Que una persona... el tumor cerebral más frecuente es el más frecuente y más maligno es el glioblastoma. Yeah. Y los pacientes, muchas veces son pacientes de edad que llegan con su familia preocupada a la consulta y preguntan habitualmente si la familia se debería preocupar por si es una enfermedad hereditable, pero en realidad no se ha demostrado que el glioblastoma se transmita de generación en generación. Nos ha comentado los malignos y los benignos también. Claro. ¿Qué se hace con un tumor benigno? Evidentemente el maligno hay que tratarlo, ojalá sacarlo, ¿no? Los tratamientos para uno y otro caso. Claro, los tratamientos habitualmente, la cirugía, el pilar del tratamiento en ambos, pero muchas veces también se ocupa la radiocirugía o la quimioterapia para tratar tumores antes de la cirugía, pero son casos excepcionales. Uh-huh. El tratamiento para un tumor cerebral benigno depende de varias cosas. Si le está provocando o no un síntoma al paciente, básicamente, si el paciente se queja de algún problema relacionado al tumor, uh-huh. Y si no es así, si es así, obviamente hay que operarlo, probablemente extirparlo o tratarlo de alguna forma. Y si no es así, se puede hacer un seguimiento en el tiempo. Si este tumor está creciendo, por ejemplo, también es una causa un factor que nos lleva a tomar una decisión más quirúrgica. Porque los benignos también pueden tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Claro, depende del área del cerebro, tanto los tumores malignos o benignos del cerebro pueden estar presentes en cualquier área del cerebro. Y los síntomas se relacionan a qué lóbulo del cerebro están afectando. Por lo tanto, así se va a manifestar el síntoma y la enfermedad. Pero muchas veces los tumores benignos no generan ningún problema y tampoco crecen con el tiempo. Pero sí hay que monitorearlos, me imagino. Claro, ahí se entra en una etapa de observación que se le llama. El paciente se controla, puede ser una vez al año, y si se demuestra que con los sucesivos controles no crece, se puede ir haciendo cada vez más esporádico
estos ciclos y finalmente poder dar de alta incluso un paciente con un tumor, pero que no le va a causar, uno sabe que haciendo la proyección de vida no le va a causar ningún problema. Doctora, ¿hay tumores o cánceres que se relacionan o a grupos etarios o a género? En fin, ¿qué pasa en particular digo, con los tumores cerebrales? Los niños, es muy difícil que un niño diga o le moleste mucho la cabeza, por ejemplo. Hombre, mujer, ¿en qué han visto más? Claro, en los niños un dolor de cabeza es sinónimo de hacer un estudio. Frecuentemente vemos que niños que empezaron con un dolor de cabeza y estoy hablando de niños desde 3 años hasta 15 años que se pueden manifestar con dolores de cabeza, porque generalmente los niños desarrollan tumores en la parte del cerebelo, en fosa posterior. Y estos a veces se pueden manifestar con un dolor de cabeza que va creciendo con el correr de los días. Aquí hablamos más de días, semanas, no tanto de meses o años. ¿Ya? El tiempo es más precoz. Entonces, un dolor de cabeza que hace al niño vomitar, eso es sinónimo de que el niño hay que hacerle un estudio, debe ir a un especialista, hacerse una resonancia probablemente. Pero de todas maneras los casos se concentran en una etapa más adulta, ¿o no? Claro, pero es que depende, porque los tumores cerebrales embrionarios, eso se desarrollan más en la edad infantil. El medulloblastoma es el más frecuente de niños que se desarrollan en fosa posterior. Y en los casos más graves, un niño que empezó con un dolor de cabeza y con el correr de los días se fueron agregando vómitos, incluso pérdida de conciencia, convulsiones. Eso debe hacer pensar a los papás que tienen que ir rápido a un servicio de urgencia, porque puede ser una hidrocefalia, porque como están en esta zona posterior del cerebro, se comprime una estructura por donde fluye el líquido que se produce en el cerebro. Entonces, al comprimirse el cuarto ventrículo, que es la estructura, se genera una obstrucción al paso normal del líquido que se produce en los ventrículos laterales, y esto hace que empiece a aumentar el líquido del cerebro, es una hidrocefalia, y eso requiere un tratamiento de urgencia, ya sea instalar una derivativa ventrículo externa o extirpar el tumor. Depende de cada caso, obviamente. Pero un niño que empiece con dolor de cabeza es muy raro, por lo tanto hay que estudiarlo. Sí. Doctor, nos queda poco tiempo, pero claro, hemos hablado de síntomas que son absolutamente comunes, ¿no? Dolor de cabeza, cambios de ánimo, sobre todo en este tiempo, yo ya lo decía, pérdida de alguno, no sé, uno no se acuerda lo que hizo ayer, en fin, son distintos factores, pero también tenemos entre medio de la pandemia que sabemos que hay muchas enfermedades que se han dejado de controlar. Me imagino que también mucha gente se ha dejado de lado señales como esta. ¿Ustedes prevén que quizás van a haber muchos diagnósticos, va a haber mucha gente después de la pandemia que se empiece a controlar y empiecen a surgir o a diagnosticarse tumores cerebrales? Sí, lamentablemente con la pandemia se postergó la atención de muchos cánceres y la metástasis cerebral es un tipo de tumor cerebral que es uno de los más frecuentes, el más frecuente, el maligno más frecuente, y un paciente que desarrolló metástasis cerebrales no alcanza a esperar que pase la pandemia para recibir tratamiento. Muchos pacientes fallecieron producto de que no recibieron tratamiento y hoy en día, por lo menos en los hospitales públicos, se está retomando la actividad médica habitual. Ya no está 100% o en su mayor parte el hospital enfocado en el COVID, y se están resolviendo algunas listas de espera. Ahora, los pacientes que presentan tumores, algo que ocurre con los tumores cerebrales es que los pacientes que presentan generalmente tumores cerebrales malignos, ya sea metástasis o tumores primarios malignos, como el glioblastoma que comentaba hace un rato, estos pacientes ingresan por urgencia.
Ya no esperan en un atención en consultorio, después derivados al especialista. Que es más largo, claro. Claro, generalmente es como la etapa de instauración de los síntomas es breve. Generalmente hace que la familia lleve al paciente a la urgencia a consultar por eso. O sea, nadie que, por ejemplo, desarrolló un problema motor, un problema para mover el brazo, la pierna del mismo lado, va a esperar que lo atiendan en el consultorio, porque, claro, eso amerita ir a la urgencia. Llama a la urgencia de inmediato. Entonces, los hospitales públicos generalmente hospitalizan pacientes por tumores cerebrales, con tumores cerebrales malignos, por urgencia, y se trata de resolver de forma precoz, según más rápido, por lo menos. Claro, según las necesidades del hospital y la disponibilidad de pabellón, pero se tienden a resolver de forma más precoz. Ahora, los tumores benignos, esos que están, corresponden a patologías GES, esos que son derivados primero del consultorio al especialista, después se le indica cirugía y después el paciente está esperando en la lista de espera que lo atiendan. Esos se vieron muy postergados por la pandemia. Y eso es lo que los hospitales en este momento están tratando de resolver, de reagendar y que esos pacientes no sigan esperando tanto tiempo, pero son los más afectados, fueron los más afectados en un momento por la pandemia. Doctor, y un tumor cerebral que es detectado a tiempo, ¿cuál es la sobrevida que tiene? Depende netamente de la histología. O sea, es un tumor cerebral maligno que fue detectado a tiempo y alcanzó a recibir todo el tratamiento correspondiente. La sobrevida es de 1 año y medio aproximadamente, pero ahora, hoy en día, está muy... de hecho, la nueva clasificación de tumores cerebrales salió el año 2021 y contempla hacer estudio molecular al tumor para ver qué tipo de quimioterapia es la más adecuada. Entonces, es una área que va avanzando con la ciencia de la mano. Y hoy en día un paciente con un tumor cerebral maligno, si tiene marcadores tumorales moleculares favorables y recibe el tratamiento adecuado, puede vivir 5 años. ¿Y en qué porcentaje se puede recuperar? De un tumor cerebral maligno primario no se recuperan. Al final siempre el paciente va a presentar una recaída, una recidiva, le llamamos nosotros, cuando el paciente fue operado y en el mismo lugar de la cirugía empiezan a crecer nuevamente células malignas. Es una recidiva. En el caso de los glioblastomas, todos tienden a presentar en algún momento una recidiva, porque este tipo de tumores es infiltrativo, entonces se extiende a través de las conexiones neuronales, de los axones, y viajan a otras áreas del cerebro. Entonces, prácticamente en el momento de la cirugía, para uno poder dejar al paciente sin ninguna célula tumoral, habría que hacer una resección muy amplia, y eso significa problemas neurológicos severos, probablemente dejar a un paciente postrado. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver bien cuál es es tratar de brindarle al paciente la mejor calidad de vida. Pero muchas veces eso significa saber y dejar un poco de tumor, no ser tan agresivo con la resección, sino que compensar cuánto de tumor le saco versus cuánto de déficit neurológico va a tener, calidad de vida, por cierto. y hacer una relación de ese tipo, un balance, y cuando uno obviamente trata de sacar el máximo de hacer una resección lo más completa posible, y el paciente recibe posteriormente el tratamiento adecuado, que es radioterapia, quimioterapia, y incluso se puede volver a operar un paciente que ya se operó una vez, se puede volver a operar, y en una segunda cirugía puede recibir después radiocirugía, que es una radioterapia mucho más localizada en la zona. El paciente puede vivir varios años y con una calidad de vida que es adecuada.
Doctor Marcos Ramírez, neurocirujano de la Fundación Arturo López Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Loreto, y un placer. Muchas gracias a ustedes, por cierto, por siempre estar atentos a todas las plataformas de Bio Bio, la radio. Hasta pronto.